Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Me entregaron un portapapeles con una lista de reglas para vigilar un viejo y polvoriento manicomio que no había visto a un paciente en décadas. Uno pensaría que estaba postulando para ser niñero del Área 51. Miré el papel, luchando contra el impulso de poner los ojos en blanco. Mi nuevo supervisor, Garber, estaba allí, con los brazos cruzados, observándome como si fuera a estallar espontáneamente. El tipo tenía ex-militar escrito por todas partes, corte de pelo militar, postura rígida y tanta personalidad como una pared de ladrillos. Estos protocolos no son negociables, dijo, golpeando el portapapeles con un dedo. Sígalos al pie de la letra. El problema conmigo y las reglas es que nunca nos hemos llevado bien. Quizás sea genético o quizás sea porque cada figura de autoridad que he conocido ha sido un pequeño tirano inseguro en un viaje de poder. He tenido más trabajos de los que puedo contar: obrero de construcción, peón de almacén, policía de centro comercial, lo que sea. Todos terminaron de la misma manera, conmigo presionando los botones equivocados, según la gerencia. Pero el alquiler no se paga solo y mi cuenta bancaria estaba funcionando con el vapor. Así que asentí como un buen soldadito mientras calculaba mentalmente cuánto tiempo tendría que quedarme para pagar las facturas del próximo mes. Regla número 1, leí en voz alta, incapaz de evitar el sarcasmo en mi voz: no patrulle el ala este después de la 1 de la mañana. Miré a Garber. ¿Qué hay allí? La casa de verano de Drácula. Su cara podría haber sido tallada en granito. El ala este es estructuralmente insegura. Está sellada para su protección. Claro, porque a ustedes les importa mucho la seguridad del trabajador en este paraíso de salario mínimo. Ignoró mi comentario y señaló el siguiente punto en la lista. Regla 2. Siempre registre su ubicación cada 30 minutos en la oficina de seguridad. Sin excepciones. Las reglas continuaron, cada una más ridícula que la anterior. No use dispositivos electrónicos personales después de la medianoche, no ingrese a los niveles del sótano sin autorización, siempre tenga al menos una linterna que funcione con usted, nunca intente contactar directamente al turno de día. Esto parece una gran cantidad de regulaciones para vigilar un edificio vacío, dije, hojeando las páginas. ¿Cuándo fue la última vez que este lugar siquiera tuvo pacientes? Esa información es clasificada. Por supuesto que lo es. Su turno comienza a las 11 de la noche. No llegue tarde. Se marchó, dejándome solo en el enorme vestíbulo. El lugar estaba impecable, no lo que uno esperaría de un manicomio abandonado. Los pisos brillaban como espejos y el aire tenía ese olor a antiséptico agudo que se encuentra en los hospitales. Pero algo se sentía extraño, como una de esas imágenes generadas por IA que parecen normales a primera vista pero se desmoronan cuando se examinan los detalles. Decidí hacer un recorrido preliminar, conocer el terreno antes de mi primer turno oficial. Los pasillos principales formaban un patrón aproximado de 8, con la misteriosa ala este ramificándose detrás de una pesada reja de metal. Un candado oxidado la mantenía cerrada, la única señal de deterioro que había visto en todo el edificio. La oficina de seguridad era una broma, una habitación del tamaño de un armario con 4 monitores antiguos que mostraban imágenes granuladas en blanco y negro. El libro de registro en el escritorio tenía más huecos que entradas, con turnos enteros perdidos. Alguien definitivamente se había estado holgazaneando, pero bueno, ¿quién era yo para juzgar? Sin embargo, mientras deambulaba por los pasillos, las cosas comenzaron a no encajar. La distribución del edificio tenía cada vez menos sentido cuanto más la exploraba. Los pasillos que deberían haberse conectado simplemente no lo hacían. Me encontré con callejones sin salida donde los planos mostraban claramente pasajes. Las puertas aparecían en lugares imposibles, como si alguien se hubiera emborrachado mientras remodelaba. Quizás dejaron que los pacientes diseñaran el lugar, murmuré para mí, trazando un camino en el mapa que de alguna manera se cruzaba 3 veces sin girar.
Todo el asunto me estaba dando dolor de cabeza. Revisé mi teléfono, 10:45 de la noche. Era hora de volver a la oficina de seguridad y comenzar oficialmente mi turno. Mientras me daba la vuelta, algo llamó mi atención, una puerta al final del pasillo que no había estado allí antes. Parpadeé y se había ido. Genial, primera noche en el trabajo y ya estaba viendo cosas. Esto iba a ser un turno largo. La oficina de seguridad se sintió aún más pequeña cuando me acomodé para la noche. La antigua silla de escritorio crujió ominosamente mientras apoyaba mis pies en el escritorio, ignorando la regla de mantener la postura profesional en todo momento. Los monitores parpadeaban con imágenes llenas de estática de pasillos vacíos y en algún lugar del edificio, un sistema de ventilación cobró vida. Saqué la lista de reglas nuevamente, escaneándolas con creciente diversión. En caso de falla de energía, permanezca en la oficina de seguridad hasta que se activen los generadores de respaldo. Porque aparentemente los diseñadores del edificio pensaron que las luces de emergencia eran demasiado convencionales. No intente verificar sonidos inusuales sin respaldo. Eso realmente me hizo reír a carcajadas. ¿Qué respaldo? Yo era el único guardia de servicio. En caso de anomalías temporales, siga el protocolo 23B. Leí eso 2 veces, seguro de que había entendido mal. ¿Anomalías temporales? ¿Qué clase de tonterías de ciencia ficción eran estas? Todo se leía como una mala creepypasta, probablemente escrita por algún gerente de nivel medio con demasiado tiempo libre. Arrugué el papel en una bola y lo tiré en dirección al bote de basura. Falló, rodando debajo del escritorio en su lugar. Lo que sea, lo sacaría más tarde si Garber regresaba a revisar. Me acababa de acomodar para lo que asumí sería otra noche de turno aburrida y adormecedora cuando el primer monitor parpadeó. Solo por un segundo. Si parpadeabas, te lo perdías, pero en esa fracción de segundo, podría haber jurado que vi algo moverse en el ala este, lo cual era imposible porque se suponía que la cámara del ala este ni siquiera funcionaba. Me incliné, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Nada más que sombras estáticas ahora. Debe haber sido una falla en el equipo antiguo. Aún así, algo me molestaba, como una picazón que no podía alcanzar. El candado en la reja del ala este no se veía tan resistente. Probablemente no se necesitaría mucho para... No, mala idea. Ni siquiera yo era lo suficientemente estúpido como para entrar en un área restringida en mi primera noche. Revisé mi reloj, 11:30 de la noche. Hora de mi primer registro de ubicación. Tomé el libro de registro, notando las entradas faltantes con creciente curiosidad. El último turno registrado terminó abruptamente a la 1:03 de la mañana, a mitad de la frase. Escuché algo en el ala este. Voy a revisar. Bueno, eso no era nada siniestro. Hice mi entrada, todo despejado, sin signos de anomalías temporales ni nada por el estilo, y me acomodé para lo que prometía ser una noche muy larga. Pero a medida que se acercaba la medianoche, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando a través de esos monitores granulados. Y no podía dejar de pensar en ese candado. El par de horas siguientes se arrastró como la melaza. Había memorizado cada grieta en los azulejos del techo, y esa lista de reglas arrugada debajo de mi escritorio parecía burlarse de mí cada vez que estiraba las piernas. La cámara del ala este seguía fallando, ahora con más frecuencia que el primer destello que había visto a las 11:30, destellos rápidos de algo que podría haber sido movimiento, podría no haber sido nada. Fue entonces cuando lo vi, un rectángulo de color blanco en el suelo del pasillo B, visible en la esquina del monitor 2. Probablemente era basura, pero cualquier cosa era mejor que contar azulejos del techo de nuevo. La foto estaba boca abajo cuando la encontré, amarillenta por la edad y ligeramente curvada en las esquinas. Para Mary, 1954 estaba escrito con tinta descolorida en la parte posterior. La regla número 3 establecía explícitamente que todos los artículos personales encontrados en las instalaciones deben permanecer intactos y ser reportados de inmediato. La volteé. La imagen era en blanco y negro, mostrando a un hombre y una mujer de pie en lo que parecía ser este mismo pasillo. Estaban sonriendo,
pero algo en sus expresiones se sentía extraño, como si sus caras no coincidieran del todo con sus ojos. La mujer, Mary supuse, llevaba un uniforme de enfermera. El abrigo blanco del hombre estaba borroso alrededor de los bordes, como si se hubiera movido durante la exposición. Me guardé la foto en el bolsillo. ¿Qué iban a hacer? ¿Despedirme por recoger basura? De vuelta en la oficina de seguridad, saqué el libro de registro de nuevo. Las entradas faltantes me habían estado molestando desde que las noté. ¿Quién no registra sus turnos durante días seguidos? ¿Y por qué tantas entradas terminaban abruptamente alrededor de la 1 de la mañana? Comencé a agregar mis propias notas en los márgenes. 12:15 de la mañana. No hay señales de Drácula en el ala este todavía. 12:45 de la mañana. Las anomalías temporales deben llegar tarde esta noche. 1 de la mañana. Quizás los fantasmas salieron temprano. Estaba poniéndome creativo con mi entrada de la 1:15 de la mañana cuando algo en el monitor 3 me llamó la atención. Una puerta que no había notado antes, marcada con una X roja que parecía brillar en la imagen granulada. Ahora, cualquier persona razonable probablemente se quedaría quieta. Después de todo, las X rojas en manicomios abandonados no están precisamente enviando vibraciones de bienvenida. Pero 3 horas de aburrimiento adormecedor habían agotado el poco sentido común que poseía. La puerta estaba exactamente donde aparecía en el monitor, aunque podría haber jurado que ya había caminado por este pasillo 3 veces sin verla. La X roja no era pintura, se sentía como goma debajo de mis dedos, ligeramente cálida al tacto a pesar del frío perpetuo del edificio. La manija giró fácilmente, lo cual fue mi primera sorpresa. Había esperado que estuviera cerrada con llave. Mi segunda sorpresa fue el olor, antiséptico mezclado con algo metálico, como centavos de cobre dejados en lejía. Saqué mi linterna, preguntándome si estaba a punto de descubrir dónde guardaban los artículos de limpieza. En cambio, me encontré en lo que parecía una sala de almacenamiento médico del infierno. Abrazaderas de gran tamaño colgaban de ganchos en las paredes, sus mandíbulas manchadas de óxido o algo más oscuro. Tarros de vidrio alineaban estantes de metal, su contenido flotando en un líquido amarillento que se había vuelto turbio hace mucho tiempo. Me acerqué a uno, curiosamente morboso. A través del barro, pude distinguir algo que podría haber sido un órgano, podría haber sido un trozo de carne. Parece que el doctor Frankenstein dejó su caja de herramientas, murmuré, pero mi voz salió más temblorosa de lo que había pretendido. Una silla de ruedas estaba en la esquina, con gruesas correas de cuero colgando de sus brazos y piernas. Una rueda estaba rota, doblada en un ángulo imposible como si algo increíblemente fuerte la hubiera retorcido. Las correas de cuero mostraban signos de lucha, profundos rasguños en el material como si alguien las hubiera arañado desesperadamente. Estaba a punto de irme cuando noté algo extraño en la pared detrás de la silla de ruedas. Los zócalos no se alineaban del todo, dejando un hueco de aproximadamente 1 pulgada de ancho. El aire susurró a través de él, llevando ese mismo olor metálico, más fuerte ahora. Me agaché, apuntando mi linterna hacia el hueco. Por una fracción de segundo, pensé que vi la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. No entré en pánico, no exactamente, pero podría haber establecido un nuevo récord personal al cruzar esa habitación. La manija giró libremente, pero la puerta no cedió. Tiré más fuerte, luego aún más, hasta que mi hombro me dolió por el esfuerzo. Vamos, vamos, gruñí, sacudiendo la manija como si eso alguna vez ayudara. No me hagas esto. El aire se sintió diferente ahora, más pesado de alguna manera. El rayo de mi linterna parecía más tenue, aunque eso tenía que ser mi imaginación. Me volví para mirar la habitación, tratando de mantener mi respiración constante. Fue entonces cuando noté los tarros. Cada uno de ellos había girado para mirar en mi dirección, su contenido turbio presionado contra el vidrio como si se esforzara por ver mejor. Estampé mi hombro contra la puerta 1 vez, 2 veces, 3 veces. En el cuarto intento, se abrió tan repentinamente que tropecé hacia el pasillo. Me sujeté contra la pared opuesta, con el corazón latiendo en mi pecho.
La puerta se cerró detrás de mí con un sonido como si alguien se chasqueara la lengua en desaprobación. Esperé a que mi pulso se ralentizara, a que mi cerebro racional se activara con explicaciones lógicas. Los tarros no podrían haberse movido, debo haber estado viendo cosas con la mala iluminación. La puerta probablemente se atascó porque era vieja. Tenía que haber una corriente de aire que explicara ese olor metálico. Pero cuando miré hacia atrás, la X roja se había ido. Solo pintura blanca y lisa donde había estado. Prácticamente corrí de regreso a la oficina de seguridad, aunque lo negaría si alguien me preguntaba. El libro de registro estaba abierto en una nueva página, aunque estaba seguro de haberlo dejado cerrado. Una nueva entrada había aparecido con una letra que no era la mía, algunas puertas deberían permanecer cerradas. Miré las palabras hasta que dejaron de tener sentido, luego cuidadosamente tracé una línea sobre ellas. Debajo de eso, escribí, 1:45 de la mañana. No hay señales de anomalías temporales. Todo completamente normal. La foto se sintió pesada en mi bolsillo. La saqué, estudiando los rostros de nuevo. La mujer, Mary, parecía estar mirando ligeramente más allá de la cámara ahora, su sonrisa un poco más ancha de lo que recordaba. La volteé. La escritura en la parte posterior había cambiado. Para Alex, 1954. Mis manos no temblaron mientras volvía a meter la foto en mi bolsillo. Eso significaría admitir que algo imposible había sucedido, y no estaba listo para hacer eso. Aún no. Además, tenía un problema más grande por el que preocuparme. La cámara del ala este había dejado de mostrar estática. La señal era nítida ahora, mostrando un largo pasillo iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. En el otro extremo, una figura estaba de pie, mirando a la cámara. Saludó. ¿Sabes esa sensación cuando te das cuenta de que te has adentrado demasiado en un lugar en el que no deberías estar? Como si cada paso hacia adelante se sintiera más pesado, pero sigues avanzando porque dar marcha atrás se siente como rendirse. Ahí es donde estaba yo a las 2 de la mañana en mi primera noche. La fotografía ahora estaba en mi escritorio, la sonrisa cada vez más ancha de Mary un recordatorio constante de que algo estaba profundamente mal aquí. Pero, ¿mal cómo? Eso era lo que me mantenía buscando, incluso después de que esa cosa me saludara a través de la cámara del ala este, incluso después de lo que sucedió con esos tarros. Había pasado las últimas horas explorando los pisos superiores, sin encontrar nada más que habitaciones vacías y ese mismo olor antiséptico. Pero ahora algo era diferente. La oficina de administración se veía exactamente como era de esperar, archivadores, polvo y décadas de papeleo olvidado. Estaba a punto de rendirme cuando noté un gabinete ligeramente torcido con respecto a los demás. Detrás de él, alguien había tallado una sola palabra en la pared, recuerda. El cajón marcado como traslado pendiente me llamó la atención. Dentro, archivos amarillentos derramaron sus secretos, registros de pacientes, notas de procedimientos y fotografías que desearía no haber visto. El nombre del Dr. Ryland estaba en todos los documentos. Su letra se volvió más desordenada a medida que las fechas avanzaban a lo largo de la década de 1940, sus notas se volvieron más frenéticas, más emocionadas. Escribió sobre cómo mejorar a los pacientes para que sobrevivieran a condiciones extremas, las implicaciones militares eran obvias, incluso si nunca las declaraba directamente. El sujeto muestra una notable adaptación a temperaturas bajo cero, se leía en una nota. La regeneración celular supera todas las expectativas. Sin embargo, los cambios de comportamiento son preocupantes. Recomiendo la terminación inmediata del ensayo. Otro archivo documentaba a un paciente que había sobrevivido en una cámara con poco oxígeno durante horas. Las fotos mostraban algo que ya no parecía del todo humano. La piel había cambiado, desarrollado texturas que me revolvían el estómago. La nota final era nítida, urgente. El sujeto desarrolló comportamientos depredadores impredecibles. Sellado por seguridad pública. Revisé mi reloj, 2:15 de la mañana. Debería haber estado haciendo mis rondas, registrando mi ubicación como un buen guardia de seguridad. En cambio,
Saqué más archivos. Los experimentos empeoraron, pacientes expuestos a la radiación, a cambios de presión, a productos químicos que no podía pronunciar. Cada vez, el Dr. Ryland documentaba sus notables adaptaciones con precisión clínica. Cada vez, esas adaptaciones venían con un precio. Pero fueron los planos del edificio los que realmente me llamaron la atención. La distribución del tercer piso no coincidía con lo que había visto. Según estos planos, debería haber habido otra ala, una sección entera del edificio que parecía haber desaparecido. Agarré mi linterna y la llave. El tercer piso era más frío que los demás, el hielo se cristalizaba en las ventanas a pesar del calor del verano afuera. Mi aliento empañó el rayo de la linterna mientras contaba las puertas, comparándolas con el plano. La pared al final del pasillo debería haber sido una intersección en T, en cambio, era solo una pared, lisa, blanca, sin nada notable. Pero cuando pasé mis manos sobre ella, sentí algo, la más mínima costura, invisible a menos que supieras dónde buscarla. La llave encajó perfectamente. El pasillo oculto se extendía hacia la oscuridad, las luces de emergencia proyectando todo en un brillo verde enfermizo. El aire se sentía mal aquí también, demasiado denso, como si intentara respirar bajo el agua. Cada paso resonaba a pesar de mis intentos de moverme en silencio. La puerta de la cámara de observación era de acero pesado, del tipo que se encontraría en la bóveda de un banco. Se abrió con un sonido como un último aliento. Dentro, un tanque de vidrio enorme dominaba la habitación, vacío ahora, pero el vidrio, de al menos 6 pulgadas de grosor, estaba cubierto de profundos arañazos en el interior. No eran arañazos al azar, sino patrones, casi como escritura. El rayo de mi linterna captó algo más, un escritorio cubierto de polvo, excepto por un punto limpio, como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente. El libro de registro era de cuero, sus páginas deformadas por la edad y lo que parecía ser daño por agua, pero el texto era lo suficientemente claro. El sujeto Omega sigue exhibiendo adaptaciones sin precedentes. La forma física sigue siendo mutable. Las funciones cognitivas han evolucionado más allá de la capacidad humana de referencia. El sujeto demuestra la capacidad de influir en la percepción del espacio-tiempo local. Los protocolos de contención se han actualizado al nivel 5. Las entradas se volvieron más cortas, más urgentes. El sujeto Omega rompió la contención durante 15 minutos. 3 miembros del personal desaparecidos. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad. Segunda brecha contenida. El sujeto parece estar probando los límites. Los informes del personal sobre desconexiones temporales aumentan en frecuencia. Error, verificación de sello de tiempo fallida. Múltiples brechas simultáneas detectadas en diferentes periodos de tiempo. La entrada final estaba en una letra diferente, temblorosa y apresurada. Contención comprometida. No abrir bajo ninguna circunstancia. Que Dios nos ayude a todos. Algo se movió en el tanque. Me di la vuelta, el rayo de la linterna bailando sobre el vidrio. No había nada allí, solo esos extraños arañazos captando la luz en ángulos extraños. Pero mientras miraba más de cerca, me di cuenta de lo que me había estado molestando en ellos, no eran arañazos en absoluto. Estaban cambiando, fluyendo como mercurio líquido sobre la superficie del vidrio. Y estaban deletreando mi nombre. Corrí. Me gustaría decir que caminé con calma y profesionalmente de regreso a la oficina de seguridad, pero no, corrí como si el infierno mismo me estuviera persiguiendo, subiendo las escaleras de 3 en 3, sin detenerme hasta que cerré la puerta de la oficina detrás de mí. Los monitores se estaban volviendo locos, cada pantalla mostraba lo mismo, esa figura del ala este, más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver que su forma no era del todo estable, como ver humo tratando de mantener una forma humana. Levantó lo que podría haber sido una mano y escribió en el aire. Las palabras aparecieron en cada pantalla simultáneamente: bienvenido al turno de noche, Alex. Te hemos estado esperando. La foto en mi escritorio había cambiado de nuevo. La sonrisa de Mary se había ido, en su lugar había una mirada de puro terror, su cara congelada a mitad de un grito.
El hombre a su lado sonreía de una manera más ancha de lo humanamente posible, sus rasgos comenzando a borrarse y cambiar. Y detrás de ambos, apenas visible en el fondo, había una figura que reconocí de las grabaciones de seguridad de la cámara de observación, la misma figura que ahora me observaba a través de 4 cámaras diferentes, la misma figura que acababa de salir del monitor 3 y entrar en mi oficina. La figura que salió del monitor 3 se desvaneció en el momento en que parpadeé, sin dejar nada más que estática y el persistente olor a ozono. Pero había dejado algo atrás, una página arrancada de las notas del Dr. Ryland, cubierta de ecuaciones que no podía entender. En la parte inferior, 3 palabras: ven y ve la cámara de observación. Quería que yo fuera allí, como un idiota, iba a ir. La foto en mi escritorio me llamó la atención cuando me levanté. La expresión aterrorizada de Mary parecía estar tratando de decirme algo. De todos modos, me la guardé en el bolsillo, junto con las notas más inquietantes del Dr. Ryland. Evidencia, me dije a mí mismo. La misma evidencia que había encontrado en la oficina de administración hacía solo unas horas, ahora tenía un sentido aterrador. Aunque nadie me creería. El viaje de regreso al ala oculta se sintió más largo esta vez. Las luces de emergencia pulsaban con un ritmo que me hacía doler la cabeza y el aire tenía esa densidad de estar bajo el agua nuevamente. Pero ahora entendía por qué, según las notas del Dr. Ryland, el sujeto omega podía influir en el espacio-tiempo local. Lo que sea que eso significara, lo estaba haciendo ahora. La puerta de la cámara de observación estaba abierta, invitándome a entrar como una araña da la bienvenida a una mosca. El tanque de vidrio dominaba el espacio como antes, pero ahora pude ver lo que me había perdido antes, el panel de control incorporado en el escritorio, sus botones brillando con una tenue luz azul. Esto es estúpido, murmuré, pero mis manos ya estaban buscando los controles. Así es exactamente como muere la gente en las películas de terror. El panel zumbó cobrando vida bajo mis dedos. Las pantallas parpadearon con información, lecturas de presión, métricas de estabilidad temporal, estado del campo de contención. La mayor parte no significaba nada para mí, pero una lectura me llamó la atención: estado del sujeto, activo. Eso no podía ser correcto, el tanque estaba vacío, a menos que... Los arañazos en el vidrio se movían de nuevo, fluyendo como mercurio líquido. Pero esta vez no estaban formando palabras, estaban formando una puerta. Debería haber corrido, debería haber sellado la cámara y nunca haber mirado atrás. En cambio, presioné el botón marcado liberación de emergencia. Un claxon destrozó el silencio, su aullido distorsionado como si se estuviera reproduciendo a través del agua. Luces de advertencia rojas parpadearon mientras la maquinaria antigua se puso en marcha. En algún lugar, el panel de control chispeó, las pantallas parpadeando con mensajes de error, advertencia, campo de contención inestable. Error, fallo de anclaje temporal. Peligro, coherencia de la realidad comprometida. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Ese zumbido profundo y resonante que había escuchado antes regresó, acumulando una intensidad hasta que mis dientes vibraron. El tanque de vidrio se desplazó, no se agrietó ni se rompió, sino que de alguna manera se dobló sobre sí mismo como si la realidad fuera un trozo de papel arrugado por una mano invisible. Luego se hizo añicos, no con un estruendo o una explosión, sino con un sonido como un suspiro. Un momento el vidrio estaba allí, al siguiente simplemente dejó de existir, llevándose consigo todos esos datos cuidadosamente registrados sobre la contención de cosas que no deberían existir. El movimiento me llamó la atención, rápido, demasiado rápido para seguirlo, como intentar ver las alas de un colibrí, excepto que este borrón era de tamaño humano y se movía con un propósito aterrador. Se detuvo en el otro extremo de la cámara y, por primera vez, vi lo que los experimentos del Dr. Ryland habían creado. Se veía normal, esa era la peor parte. Un hombre con un abrigo blanco, perfectamente planchado y limpio a pesar de las décadas de contención. Sus movimientos eran precisos, cada gesto calculado y eficiente, como ver a una máquina fingir ser humana. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, no eran ojos en absoluto,
solo ventanas a algo vasto, frío y paciente. Alexander, dijo, y su voz era extraña, múltiples tonos superpuestos como un coro hablando en una sintonía perfecta. Nos liberaste. Qué curioso. Retrocedí, buscando a tientas la manija de la puerta. Nosotros. Su sonrisa se ensanchó, solo una fracción, demasiado lejos. El tiempo es un concepto tan limitante. Existimos en muchos momentos simultáneamente, gracias a las mejoras del Dr. Ryland. El edificio gimió a nuestro alrededor, el acero y el concreto protestando mientras la realidad comenzaba a deformarse. La manija de la puerta se derritió bajo mis dedos, el metal fluyendo como cera. Detrás de mí, el pasillo se extendía de forma imposible, las luces de emergencia extendiéndose hasta el infinito. Los otros dijeron que vendrías, continuó, dando un paso hacia adelante que de alguna manera cubrió la mitad de la distancia entre nosotros al instante. Te han estado observando a través de las cámaras. A todos ustedes. Cada versión que abrió esa puerta. Cada Alex que no pudo resistirse a romper las reglas. La foto cayó de mi bolsillo, aterrizando boca arriba en el suelo. El grito de Mary era silencioso pero desesperado ahora, y la figura detrás de ella, el hombre del abrigo blanco, me estaba mirando directamente a través de la fotografía. ¿Lo ves?, dijo, su gesto abarcando tanto la foto como a él mismo. Siempre hemos estado aquí. Siempre lo estaremos. El tiempo es más flexible de lo que imaginas. Corrí. No fue mi momento más orgulloso, pero a veces el terror anula todas las funciones cerebrales superiores y activa el puro instinto de supervivencia. Esprinté por ese pasillo interminable, las luces de emergencia parpadeando como en una discoteca de pesadilla detrás de mí. Esa risa perfecta y mecánica resonaba desde múltiples direcciones a la vez. El edificio estaba cambiando. Las puertas aparecían y desaparecían al azar, algunas conducían a habitaciones vacías, otras se abrían a la nada, solo a espacios vastos y oscuros que no deberían existir. Las paredes se ondulaban como olas en un estanque y la gravedad parecía haberse ido a almorzar. Tropecé con una habitación que definitivamente había sido un armario de almacenamiento hace 5 minutos, pero ahora era un enorme quirófano. Un antiguo equipo médico colgaba del techo, balanceándose sin viento. En la pared, un reloj giraba hacia atrás, sus manecillas dejando rastros de luz en el aire. Cada regla existe por una razón, Alexander. La voz venía de todas partes y de ninguna. Cada protocolo tiene un propósito. Pero la curiosidad, la curiosidad es una constante tan confiable. La oficina de seguridad. Si tan solo pudiera volver allí. Tal vez podría, ¿qué? ¿Pedir ayuda? Los teléfonos no habían funcionado desde que comencé mi turno. ¿Huir? La entidad probablemente ya estaba allí, esperando. Siempre había estado esperando. Doblé una esquina y me encontré cara a cara con Mary de la fotografía. Esta vez no estaba asustada, estaba enojada. El tanque, dijo, su voz crepitando como estática. Es lo único que... Se desvaneció a mitad de la frase, reemplazada por aire vacío y ese persistente olor a ozono. Pasillo abajo, los monitores estallaron de las paredes como flores mecánicas, cada pantalla mostrando una versión diferente de la misma escena. Yo corriendo por pasillos interminables, siendo observado por algo que hacía mucho tiempo había dejado de ser humano. Revisé mi reloj por costumbre, pero la pantalla digital solo mostraba símbolos aleatorios ahora. El tiempo se había vuelto sin sentido aquí dentro. Quizás siempre lo había sido. La puerta de la oficina de seguridad apareció frente a mí, luciendo exactamente como la había dejado. 2, exactamente. Esto tenía que ser una trampa, pero ¿qué otra opción tenía? Agarré la manija y tiré, ya sabiendo lo que encontraría dentro. La entidad estaba sentada en mi escritorio, perfectamente quieta, con el rostro del Dr. Ryland como una máscara mal ajustada. Cada monitor mostraba la misma imagen, la cámara de observación, vacía y esperando. En el escritorio, el libro de registro estaba abierto en una página en blanco. En mi propia letra, aparecían palabras por sí solas, nota para mí, algunas puertas deberían permanecer cerradas. Nunca he creído en el karma,
pero si es real, debe haber tenido una cita conmigo esa noche. Cada regla que rompí regresó para morderme, literalmente. Las marcas de esos instrumentos médicos en el quirófano todavía me quemaban. La cosa que llevaba la cara del Dr. Ryland estaba sentada en mi escritorio, perfectamente quieta, observándome con esos ojos imposibles. El libro de registros escribía solo, mi letra apareciendo como por arte de magia. Nota para mí, algunas puertas deberían permanecer cerradas. Hice lo único que se me ocurrió. Agarré el libro de registro y lo tiré a la cabeza de la entidad. Atrapó el libro sin mirar, pero esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que necesité. Salí disparado por la puerta y entré en pasillos que no deberían existir. La realidad se doblaba a mi alrededor como un espejo de una casa de la risa. Una elección interesante, Alexander. La voz venía de todas partes, resonando con esa precisión mecánica. Pero en última instancia, fútil. Ya hemos visto cómo termina esto. Una puerta apareció a mi izquierda, con una X roja brillando como sangre fresca. La abrí de golpe y me encontré en el quirófano de antes, pero ahora el equipo médico no solo se balanceaba, sino que me estaba alcanzando, brazos de metal extendiéndose con precisión quirúrgica. Cerré la puerta de golpe y corrí. Detrás de mí, los pasos resonaban en ángulos imposibles, a veces delante, a veces detrás, siempre moviéndose con ese ritmo antinaturalmente perfecto. Tus predecesores también intentaron esto, gritó. Todos los otros Alexanders. Algunos corrieron hacia arriba, otros corrieron hacia abajo, algunos intentaron esconderse. ¿Te gustaría ver lo que les sucedió? Las paredes se ondulaban y de repente estaba corriendo frente a ventanas que daban a otras versiones del manicomio. En una versión de mí golpeaba una puerta que no se abría. En otra, me vi a mí mismo congelado a mitad de un grito mientras la entidad me alcanzaba la cara. Docenas de Alex, docenas de muertes se desarrollaron como el peor video de seguridad del mundo. Fue entonces cuando noté algo. Cada escena tenía una puerta con una X roja en algún lugar del cuadro. No eran al azar, estaban formando un patrón, un camino. Grité al doblar una esquina y me encontré cara a cara con Mary de nuevo. Esta vez no estaba asustada, estaba enojada. El tanque, dijo, su voz crepitando como estática. Es lo único que... Se desvaneció de nuevo, pero entendí el mensaje. La cámara de observación. El tanque de contención. Era lo único construido para contener a esta cosa. Pero la cámara estaba 3 pisos más arriba a través de un laberinto en constante cambio de pasillos que doblaban la realidad, y la entidad sabía exactamente lo que yo estaba pensando. Ah, muy bien, su risa resonó desde múltiples direcciones. Ahora lo entiendes. ¿Pero realmente crees que puedes lograrlo? El tiempo no está de tu lado, Alexander. Nunca lo estuvo. Una puerta se abrió de golpe detrás de mí, revelando un torrente de equipo médico, bisturís, sierras para huesos, cosas que no quería identificar. Volaron por el aire como avispones de metal, obligándome a ir por otro pasillo. La foto se cayó de mi bolsillo de nuevo, pero esta vez la atrapé. La imagen había cambiado una última vez. Me mostraba a mí, corriendo por estos mismos pasillos, pero en la foto, giraba a la izquierda en la siguiente intersección. Yo giré a la derecha. En la foto, moría. Yo fui a la izquierda. Los pasos de la entidad se acercaron, ese ritmo mecánico perfecto acelerando un poco. Había terminado de jugar. El manicomio gimió a nuestro alrededor mientras la realidad se estiraba hasta su punto de ruptura. Otra puerta con una X roja apareció y, a través de su ventana, vi la cámara de observación, no donde debería estar, sino donde la necesitaba que estuviera. La deformación de la realidad de la entidad estaba funcionando en su contrahora, creando atajos a través de su propia arquitectura retorcida. Me arrojé por la puerta, rodé y me levanté corriendo. La cámara se veía diferente ahora, más vieja y más nueva simultáneamente, como si el tiempo mismo no pudiera decidir en qué año estaba. El tanque de contención se había reformado, el vidrio prístino y brillando con esa misma luz azul del panel de control. Chico listo, la entidad estaba en la puerta,
aún con el rostro del Dr. Ryland como una máscara. ¿Pero cuál es exactamente tu plan aquí? No puedes atraparnos. Existimos en demasiados momentos a la vez. Dio un paso adelante y, por primera vez, vi que su movimiento se detenía, como un video que pierde fotogramas. Cuanto más se acercaba al tanque, menos estable parecía. Eso es, ¿no? Dije, retrocediendo hacia el panel de control. No estás atrapado en un solo tiempo, estás atrapado en todos ellos. Por eso necesitas gente como yo para dejarte salir una y otra vez, dándote más oportunidades para finalmente liberarte. Su sonrisa se ensanchó de forma imposible. Muy bien. Pero el conocimiento no te ayuda. Ya hemos hecho este baile antes, Alexander. Muchas veces. ¿Te gustaría ver? El aire se onduló y de repente la cámara se llenó de cuerpos. Docenas de versiones de mí, tiradas, rotas y quietas. Cada una había muerto tratando de hacer exactamente lo que yo estaba a punto de intentar. Pero ellos no tenían lo que yo tenía. Saqué la foto por última vez. Mary me miró fijamente, y ahora entendía su expresión. No había terror en sus ojos, era determinación. La entidad se lanzó, moviéndose más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir, pero yo ya estaba zambulléndome hacia el panel de control, golpeando mi mano contra el botón marcado contención de emergencia. El claxon gritó, las luces de emergencia parpadearon y ese zumbido profundo y resonante regresó, pero esta vez estaba tirando en lugar de empujar. La forma de la entidad se volvió borrosa, tratando de existir en demasiados momentos a la vez. Vi la cara del Dr. Ryland, luego la de Mary, luego la mía. Me alcanzó con demasiados brazos desde demasiados ángulos. Tuve el tiempo suficiente para darme cuenta de mi error, el campo de contención estaba funcionando, pero yo también estaba dentro. Me dijeron que no rompiera las reglas, dije, viendo cómo la realidad se doblaba a nuestro alrededor. Supongo que finalmente aprendí por qué. La risa de la entidad fue casi de agradecimiento. Bienvenido al turno de noche, Alexander. A todos ellos. Para siempre. El tanque de vidrio se selló. Afuera, una nueva señal parpadeó cobrando vida, advertencia, contención temporal activa. No abrir bajo ninguna circunstancia. A través del vidrio, observé a Garber entregar un portapapeles a una versión más joven de mí mismo, otro Alex, a punto de comenzar su primer turno de noche. Él ya estaba arrugando la lista de reglas. Algunas puertas deberían permanecer cerradas, pero nunca lo hacen. Nunca lo hicieron. Nunca lo harán. El tiempo es divertido así.